Argentina ya se encontraba antes del COVID en una recesión económica en donde, como muestra el gráfico, se, se habían perdido empleos, en particular empleos formales, y además se encontraba Argentina con muy poco espacio fiscal para poder eh, implementar distintas medidas de contención a esta crisis y por lo tanto, bueno, los impactos eh, fueron muy duros, obviamente, en particular para la población más vulnerable. Vemos ahí que se, se, generó una pérdida de empleo muy abrupta a partir de abril de 2020 y esto, si bien fue acompañado por un conjunto de medidas y por la declaración de la emergencia sanitaria, económica y alimentaria, un montón de medidas de emergencia, de todas maneras, bueno, la pobreza se incrementó notablemente y la indigencia también, llegando hasta un 42% de la población. Nosotros sabemos que en Argentina la población migrante representa aproximadamente un 5% de la población, con 2.3 millones de personas, que en su mayoría se encuentran en edad activa, en edad laboral activa, pero se caracterizan por una inserción laboral mucho más precaria que la población general, en donde básicamente se destaca la mayor incidencia de la informalidad. Con lo cual, los migrantes fueron particularmente afectados por la crisis de COVID, en donde los empleos informales y por cuenta propia fueron los que más cayeron durante esta crisis. Bueno, acá en la figura podemos ver, por ejemplo, que la población migrante suele tener cobertura pública exclusiva en un porcentaje mucho mayor que la población general, es decir, depende mucho más del sistema público de salud y efectivamente están contempladas las personas migrantes en el Plan Nacional de Vacunación. Para la población más vulnerable, vemos que algunas personas migrantes no pudieron acceder a ciertas medidas como el IFE porque requerían tener cierta antigüedad residiendo en el país. La visión estratégica que tiene la oficina es, por un lado, continuar dando respuesta a esta situación de emergencia, sobre todo focalizado en la población migrante con vulnerabilidad. Cuando uno se pone a pensar en la construcción del desarrollo de nuestro país en Argentina, nuestros abuelos o bisabuelos, ellos no midieron el esfuerzo y eran migrantes y vinieron y trabajaron. Bueno, Argentina tiene mucho de España y de Italia, pero yo creo que esa es una verdad histórica que deberíamos tener bien presentes para poder entender que lo que tenemos hoy y lo que mucho de lo que somos ahora se debe al esfuerzo no medido de trabajadores migrantes que vinieron con ese deseo de construir. El principio general de las normas internacionales del trabajo es que la norma se aplica a todo trabajador, independientemente de su estatus migratorio, de su condición de economía formal o informal, si es parte o no de una categoría de trabajadores, salvo que la norma misma esté dedicada a una categoría de trabajadores. Ese es el principio que es muy importante mantenerlo porque los trabajadores migrantes se ven beneficiados no solamente por las normas que son directamente relacionadas a los trabajadores migrantes, sino todas aquellas que no tengan una asignación específica de categorías. El convenio 97 y el convenio 143 son los dos convenios que albergan la normativa directa sobre los trabajadores migrantes en distintas condiciones. Algunas partes del convenio 143 hablan sobre los trabajadores migrantes en general, independientemente de su estatus migratorio, pero la mayoría de las provisiones de los dos convenios se trabaja básicamente sobre los trabajadores que están en situación de regularidad. Naciones Unidas también tiene un convenio en 1990, que es mucho más nuevo a las normas que había mencionado antes, sobre los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. El problema en sí no son aquellos trabajadores que son migrantes regulares, que tienen contratos. Por ejemplo, yo soy argentino, trabajo en Ginebra, tengo un contrato, soy migrante, tengo una regularidad. Ahí la protección generalmente no es un problema. El problema se da cuando estamos en marcos de la migración laboral irregular. CLATES, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, somos una entidad que tiene 54 años de existencia, estamos presentes en 18 países y está integrada por 86 organizaciones de trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos del Estado. Sumamos una cantidad de 4.500.000 afiliados. Nosotros hemos acuñado desde hace ya varios años una consigna que nos es
fundamental en nuestra tarea. Y esta consigna tiene que ver con decir, mi trabajo son tus derechos. Nosotros, cuando defendemos el empleo público, lo que estamos defendiendo en definitiva es un derecho humano de la población. Nosotros estamos persuadidos de que la migración es un derecho humano y como tal debe ser tratado. Mayoritariamente los pueblos se mueven con estas corrientes migratorias siempre con alguna situación desgraciada que están viviendo en su tierra natal. Una guerra, una catástrofe natural, malas políticas económicas, situaciones de coloniaje y dependencia de sus pueblos, hacen que la población, los seres humanos, vayan buscando un mejor futuro, buscando un horizonte o por paz o por trabajo en otra geografía. Nosotros representamos a los trabajadores del Estado que pueden hacerle la vida un poco más fácil, a nuestro entender, o más complicada a la ya complicada situación que tiene que vivir una familia de trabajadores que tiene que irse de su país a otro país a tratar de forjarse un destino. Es decir, sin duda, no solo el trabajador que está en la frontera, que es un trabajador público, el que recibe, sino también el que está brindando un servicio público, como puede ser la salud, la educación. Es decir, la tarea que lleva CLATE adelante es una tarea de concientización, de que los funcionarios públicos podemos aportar en mucho a mejorar esta situación. Nosotros tenemos, como trabajadores del sector público, la obligación de garantizar ese derecho. Esa es la tarea que hace CLATE. Esta organización de trabajadores, la Confederación Latinoamericana del Caribe de Trabajadores Estatales, ha tenido un compromiso ya a partir del 2018 que se crea la Dirección de Trabajadores Migrantes, Trabajadoras y Trabajadores Migrantes, y se venía trabajando mucho antes del 2018, ya se venía a partir del 2015 trabajando con la temática de migrantes. Creo que esto es un puntapié fundamental, porque como bien Julio había dicho, cuando un migrante llega a cualquier organismo del Estado, quien lo va a atender va a ser un funcionario público, un servidor público. Y esos servidores, esos funcionarios públicos, tienen que tener las herramientas para poder dar soluciones y atender a los migrantes como corresponde. La pandemia ha venido a afectar todo el ciclo del desplazamiento propio de los refugiados, me refiero desde la salida del país del cual están huyendo por un temor de persecución, violencia, violaciones de derechos humanos, conflicto o inseguridad, pero también ha afectado lo que implica el ingreso a un territorio donde se busca protección, el ejercicio de derechos fundamentales, como es el derecho al trabajo, y por supuesto la búsqueda de soluciones duraderas, en particular el reasentamiento y la integración local. La pandemia también ha exacerbado las dificultades para abandonar el país de origen y ha incrementado la vulnerabilidad de las personas refugiadas en tanto han tenido que recurrir a los ingresos irregulares, muchas veces sin la documentación adecuada y exponiéndose a mayores riesgos, como son la trata de personas, en particular debido a la explotación sexual y a la explotación laboral. La pandemia nos ha demostrado la importancia de la conectividad, porque una cosa es hablar del derecho a la educación, pero otra, ¿cuántos niños, niñas y adolescentes tienen efectivamente acceso a Internet o disponen de tablets para efectos de poder ejercer ese derecho a la educación? Vemos que es necesario igualmente garantizar que las personas refugiadas tengan acceso a alimento, albergue, agua y abrigo, de tal forma que puedan cumplir con las medidas sanitarias y de aislamiento social que han dictado los distintos estados. Pero creo que el tema aquí no es tanto cuál norma garantiza el derecho al trabajo, sino cómo se ejerce ese derecho en épocas de pandemia. La pandemia ha hecho que las personas refugiadas perdieran sus trabajos en el sector informal, afectando sus posibilidades de solventar sus necesidades más básicas. La pandemia nos ha enseñado una vez más sobre la necesidad de innovar y de reinventarnos en términos del acceso efectivo al trabajo
para generar una mayor inclusión y una mayor integración. En el ACNUR estamos comprometidos con la reactivación socioeconómica y con la generación de mayores fuentes de empleo y medios de vida para que todos volvamos a tener acceso a un trabajo decente lo antes posible. Yo creo que todos unidos podemos hacer un buen trabajo y acercar proyectos que sean factibles para las migraciones. Porque a veces las personas que son engañadas y que vienen por trata de blanca, normalmente, o sea, prácticamente en la colectividad dominicana, las personas no son, bueno, vamos a decirlo, los que tienen mayor educación, sino son personas que son muy vulnerables a la hora de que alguien lo puede convencer para atraerlo y convencerlo para que puedan hacer otras cosas. La persona no migra porque quieren, sino porque a veces están obligadas. Y normalmente el que es refugiado, que a veces llega a esa situación de que es obligado, es mucho más fuerte todavía porque tiene que adaptarse a una política que a veces desconocemos. Uno de nuestros objetivos, y ojalá lo logremos en el plazo más corto posible, es que cada organización sindical, las adheridas a CLATE, por supuesto, pero el resto de las organizaciones sindicales hermanas en Latinoamérica y en el Caribe, podamos crear dentro de las secretarías, de las responsabilidades que tiene un sindicato, crear un área específica de trabajadores migrantes.